Mm, Buenas noches, estimados. Buenas noches, estimados estudiantes de la asignatura Psicología del Consumidor del periodo 2026-2 del Sistema Virtual LATAM de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Quisiera saber si me están escuchando, si hay buen audio. Judith, por favor, puedes responderme. Profe, buenas noches, un gusto saludarle. No se escucha bien. A ver, déjenme ver si... déjenme ver ¿se escucha mejor? Judy, por favor, ¿me puede contestar? Sí, se escucha mejor. Bueno, voy a hablar un poco más alto y tratar de mantener, sostener la voz alta para que me puedan escuchar. Bueno, antes que nada, buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Doris Urbano, soy psicólogo y bueno, antes de comenzar la disertación, queremos agradecer a la Universidad Bicentenaria de Aragua por permitirnos, pues, compartir los saberes, compartir experiencia y crecer profesionalmente como seres humanos. En esta ocasión, este, damos la bienvenida al periodo 2026-2 del Sistema LATAM en la materia, o en la asignatura, perdón, de Psicología del Consumidor. Tal como lo define la Universidad Bicentenaria de Aragua en su pensum, en su matrícula curricular, el objetivo de la psicología del consumidor para la asignatura es analizar las bases teóricas de la psicología del consumidor con la finalidad de ser aplicadas al estudio de mercados y programas de consumo masivo en los diferentes contextos de manera analítica y reflexiva. Aquí vale la pena una acotación, estimados participantes, y es que tal como se visualiza en la Universidad Bicentenaria de Aragua, créanme, la psicología del consumidor como asignatura no es una psicología práctica, es una psicología realmente con bases teóricas que se aplican para que otras, vamos a decir así, disciplinas científicas con las cuales compartimos, les sirvan de base, de partida, de insumo para tomar decisiones en relación a mercados de consumo y específicamente mercados de consumo masivo. Cuando en el mundo del mercadeo, de la comercialización, de la publicidad, hablamos de mercado de consumo, hablamos por supuesto de esos clientes capaces de adquirir, eh, consumir y desechar los productos o los servicios que se dispongan. Pero la psicología del consumidor le permite a todas esas disciplinas, que son varias, tener un asidero teórico para su toma de decisión. Esto es importante porque significa que aplicar psicología del consumidor
no es quizás como en la psicología organizacional aplicar los conocimientos dentro de un contexto organizacional, pero que ya tú tienes todo como el background, el basamento teórico y lo vas a aplicar. Aquí no, en la psicología del consumidor es un proceso en el cual tú vas construyendo la teoría para que mercadeo, economía, marketing, neomarketing, antropología social, este, la misma tecnología de la información, es decir, redes sociales, en fin, tomen información de nuestra formación teórica, de nuestras bases teóricas para su toma de decisiones. Y esto hace muy interesante la psicología del consumidor, porque nos invita constantemente a los que están dentro del área a estar investigando y actualizando el conocimiento científico, creando hipótesis, teorías, investigaciones para sostener eh, vamos a decir, el insumo a las otras disciplinas para estudiar o crear, bien sea mejores ofertas, estrategia de mercado, diseños de productos, mejores embalajes o mejor, ok, presentaciones, en fin, todo lo que tiene que ver con el mundo del consumo humano. Entonces, de por sí, entonces la psicología del consumidor es una psicología interesantísima porque no solamente, repito, la replicabilidad del conocimiento y la extrapolación, sino que es la investigación constante y la creación de la utilización de métodos científicos para coayudar a todas las otras multidisciplinas en la toma de decisión relacionada con la conducta del consumidor. Para estudiar esto, la Universidad Bicentenaria de Aragua considera que el cuestionamiento, es decir, el método socrático, hacer preguntas, indagar, poner a la persona a analizar, hacer introspección, hacer generalización y uso de sus contenidos eh, simbólicos propios de su ciencia, que en este caso es la psicología, le permite entonces hacerse como un constructo teórico suficiente para generar el conocimiento en la psicología del consumidor. Y es por eso que entonces piensa que a través de cuestionarios, cuestionarios eso, cuestionamientos, preguntas que inciten a los estudiantes a, a investigar sobre el tema, le va a permitir entonces también crecer. Aquí hay un error en esta, me estoy dando cuenta en este momento. Estos cuestionarios son dos cuestionarios que ustedes van a rendir en este corto tiempo, desde el 10 de febrero, que ya fue hace 2 días, pero hasta el 3 de marzo, el 2 de marzo. Es decir, tienen un mes para hacerlo y ya les digo exactamente, de todas maneras, eso sí está colgado en la página, es hasta el 2 de marzo, justamente al revés, que ustedes pueden presentar sus cuestionarios. ¿Qué es esto? Preguntas para saber si desde el punto de vista teórico estamos, vamos a decir, tenemos la cantidad de insumo necesario para abordar teóricamente la psicología del consumidor. Para eso tenemos dos reuniones. La de hoy, que es la del 11 de febrero
donde estamos hablando de esta generalidad de lo que es la psicología del consumidor. Estamos deslindando un poco qué es la psicología del consumidor, cuál es su importancia, cómo se trabaja o cuál es su objetivo, su alcance. Y la próxima semana estaremos disertando un poco de cómo la psicología del consumidor también es una disciplina aplicada que crea conocimientos propios, pero también es aplicada porque sirve de insumo su conocimiento para otras disciplinas. Entonces vamos a ver la psicología del consumidor como una disciplina aplicada, cómo se relaciona con las otras diversidad de disciplinas que hacen vida en el contexto organizacional. Eh, yo, como profesional de la psicología y como facilitadora de procesos de aprendizaje desde hace muchos años, estoy segura y convencida de que ciertamente todas las tecnologías, incluyendo hoy en día la inteligencia artificial, nos permite tener información más, más cercana a nosotros, pero no necesariamente más profunda. De allí que el estudiante de una disciplina científica tiene que tener la suficiente perspicacia para ir en búsqueda de información realmente profunda, que no sea superficial, por supuesto, como antónimo, sucinta o cambiante, empírica, que sea lo suficientemente duradera, es decir, aplicable científicamente en el tiempo, para poder realmente crear contextos científicos y tomar decisiones válidas y confiables. Y es por eso que las referencias bibliográficas en cuanto a libros, eh, libros basados en investigadores de trayectoria, es importante tenerlo en las manos. Al respecto, se recomienda estas 4 referencias bibliográficas básicas que permiten tener información precisa de lo que es psicología del consumidor, comportamiento, temas propios de la psicología del consumidor. Entonces tenemos a Kotler y Astron. Kotler se considera el padre del marketing. Sin embargo, es un profesional que respeta profundamente la concepción psicológica de los psicólogos y sus aproximaciones teóricas, prácticas, sus investigaciones, y le da su sitial de honor. Y es por eso que me atrevo a recomendar este libro, porque realmente puede servirles a ustedes o servir a que le interese el tema de diferenciador claro, además de que utiliza los recursos de las investigaciones psicológicas para fundamentarlo en las prácticas de marketing. Y ustedes pueden ver allí claramente la distinción entre uno y otro. También tenemos a Rodríguez y colaboradores. Rodríguez, es un libro específicamente de Internet que se llama Antología del Comportamiento del Consumidor, como una antología, pues un resumen de definiciones, de conceptos, de tipología de diferentes autores que este grupo de colombianos, pues son los colombianos ellos, sintetizan y les permite así rápidamente conocer diferentes definiciones, conceptos, acepciones de algo o que eh, a ustedes les pueda interesar del comportamiento del consumidor. Schiffman y Lazar, por su parte, son, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de, son los teóricos por excelencia dentro de este contexto occidental de lo que sería el comportamiento del consumidor. Tiene todos los temas que los psicólogos abordamos o prácticamente la mayoría de los temas que los psicólogos abordamos en el estudio
teórico de la psicología del consumidor propiamente per se. Tenemos los temas de percepción del consumidor, motivaciones del consumidor, actitudes del consumidor, contexto psicosocial donde se desenvuelve el consumidor, los tipos de culturas y subculturas, la influencia cultural. Entonces tiene, y además es un texto con muchas ilustraciones que le permite conocer con profundidad no solamente el tema teórico, sino su aplicación y el gran impacto de la psicología en las creaciones de los diferentes empaques, publicidades, eh, graffiti, flyer, en fin, porque es muy ilustrado. Tiene muchas ilustraciones. Solomon, por su parte, es similar a Chisman y Lazar, pero dentro de un contexto más latino, más mexicano, con más ejemplos nuestros, ¿sí? Pero sin embargo también comparte los mismos temas y prácticamente tienen el mismo basamento teórico, las mismas teorías, pero más contextualizado a mercado latino. Entonces estos son libros, textos, bibliografía, que estaba basada en investigaciones arbitrados que les va a servir permanentemente de información para actualizarse. Hay en el Internet mucha información. Estos libros aparecen todos en el Internet, en PDF. Aquí en Venezuela llegan de forma gratuita, lo puedes bajar en forma gratuita, algunos lo tienen que pagar, pero de forma módicas, los PDF, o el material, o el libro, pero vale la pena tenerlos. Al que quiera dedicarse o en algún momento, pues se le ofrezca en una organización que cada vez es más hacer un estudio sobre comportamiento de ciertos consumidores de los productos de esa organización. Un nicho, investigar sobre un nicho de mercado específico, sobre las preferencias, los colores que utilizan en sus marcas, en fin. Entonces, para eso, bueno, tenemos entonces dos encuentros síncronos, ya se las había dicho, el de hoy y el de la semana que viene. Y también les recomendé 3 videos en YouTube, espero que todavía estén, lo confieso que hace 2 meses no reviso si todavía permanecen, pero son videos ahorita, pues ustedes son parte de esto, de esta generación que se mueve rápidamente, toma decisiones rápidamente, estudian rápidamente, tienen simultáneas actividades, en fin, y entonces realmente los videos conforman parte de un proceso de aprendizaje eh, con mnemotecnia fácil y pues no se pueden soslayar del proceso de aprendizaje, sino sirven justamente para fijar o tener nueva información. Y estos eran 3 videos que yo les había recomendado desde Psicología del Consumidor con diferentes, vamos a decir, situaciones, casos de psicología del consumidor que le permitía a ustedes tener precisión en el conocimiento. Ahora bien, hemos dado vuelta por lo que es psicología del consumidor, de alguna forma le dije que es lo que perseguía la universidad, ¿verdad? Cuando se metía con psicología del consumidor, que hacia dónde nos orientábamos como psicólogos del consumidor, les expliqué también que tiene una buena parte de conocimiento teórico que se crea para aplicarlo, pero que quizá lo más significativo es que crea su contexto teórico para afianzarlo o para brindarlo a otras profesiones. Ahora, ¿pero qué es? Entonces podemos decir que es la rama de la psicología aplicada
que se encarga de estudiar el comportamiento del consumidor en tanto adquiere, consume y desecha bienes, servicios, ideas o experiencias que se ponen a su disposición. Esto es quizás una de las definiciones más actualizadas que van a encontrar en psicología del consumidor. Abajo le puse una definición de psicología del consumidor más tradicional, que hasta hace poco tiempo una de las más utilizadas, de la más, de la donde partió realmente las teorías fundamentales de psicología del consumidor o que fueron concomitantes con ellas. Sin embargo, es importante que ustedes sepan desde el punto de vista de desarrollo histórico de la psicología del consumidor que la idea de estudiar la manera como se desechan los bienes y servicios eh, es una aproximación vanguardista de la psicología del consumidor. Antes, antes, cuando le decía antes, quiero decir antes de la pandemia fundamentalmente, este, se insistía era en el estudio del consumo, de la adquisición y consumo, pero en virtud de la incorporación de la electrónica y de los TIC, de la tecnología de la información y de la electrónica en la vida del hombre, que ya lo tenemos hasta en la cocina, en los productos más inverosímiles como un sartén, una nevera, una lavadora. Todo esto tenemos que aprenderlo a desechar por el bien de nuestra salud y la permanencia del globo terráqueo. Sabemos lo que eso afecta hoy en día, el, el no hacerlo de manera adecuada, pues todo lo que afecta en el clima, en la geografía, incluso en la permanencia misma, en la permanencia misma de, del hombre dentro de este globo terráqueo. Eh, Esto ha determinado toda una conciencia ética, incluso de, de qué es lo que se hace en los laboratorios, de cómo se desecha material nuclear, material como una pila en casa. Al respecto, nosotros tenemos que, nos falta muchísima formación y educación en Venezuela de este tipo de manejo, pero es propio de la psicología del consumidor. Lo importante es que nosotros como estudiantes sepamos hasta dónde llega, hasta dónde alcanzamos y que esto hoy en día pues cobra mucha importancia porque si nos han enseñado algo, la población millennial es que han aprendido a volver a reivindicarse con la naturaleza, a volver a investigar, a estudiar, a tratar de crear fuentes alternas de energía, energía solar, energía eólica, de aprender a desechar este, lo, los electrónicos y otro tipo de vamos a decir, productos incluso orgánicos mismos o minerales, en fin. Y fíjense que en el 1995 la psicología del consumidor era, y 95 es hace 20 años, 30 años, definía la psicología como el estudio de los hábitos, actitudes, motivos, personalidad, medio ambiente y percepciones que determinan la conducta de cómo. Era la adquisición donde lo que se hacía en donde se enfatizaba
hoy en día, pues, sabemos que estudiar el consumidor no es solamente comprar y usar, sino todo esto de lo que he estado hablando. Entonces, bueno, los cambios en la psicología del consumidor han sido bastante contundentes, sigue creciendo el conocimiento teórico al respecto. Hoy en día hablamos de neuromarketing, ¿ok? Y cuando hablamos de neuromarketing es utilizar la neuropsicología en, en los mercados de comercialización, de publicidad y comercialización. Entonces, podríamos decir que ¿cuál es la relación entonces entre la psicología del consumidor y el marketing? Es que el marketing recibe información de la psicología del consumidor para comprender las necesidades y preferencias de los compradores y poder desarrollar así estrategias que le aseguren llegar al mercado meta propuesto. Es decir, la psicología del consumidor sirve de patrón de referencia para el marketing, de insumo. Es exactamente este macro, en ese sistema, eh, la materia prima con la cual ellos trabajan para realizar sus estrategias de comercialización, de venta, de colocación de servicios, ¿ok? Para esto, nosotros tenemos como psicólogos que considerar siempre ese modelo que nos internaliza como psicólogos o nos caracteriza, que es considerar las variables internas, intrínsecas de ese consumidor. Es ver al consumidor más allá que un ser respondiendo a variables externas, a empaques, a precios, a plazas, no, es un ser que tiene variables como su edad, su etapa del ciclo de vida, su profesión, sus motivaciones, sus características de personalidad, sus actitudes, sus sentimientos, que influyen en la toma de decisiones y que hacen y complejizan ese estudio de la psicología del consumidor. Nosotros como psicólogos tenemos que seguir abogando, y no solamente por abogar, sino porque estamos convencidos de que todas estas variables determinan la individualidad en las preferencias y que pues eso lo tienen que conocer aquellos, los mercadólogos, los que se encargan del diseño de nuevos productos, los diseñadores, los ingenieros, etcétera, que es más allá que producir o crear productos para una mayoría homóloga o homogénea. Nada que ver. Hoy en día, les decía que con la neurociencia, ¿verdad? Hemos avanzado tanto que conocemos perfectamente localizaciones cerebrales con una asertividad del 99,99% de certeza de dónde están esas localizaciones de preferencias, de gusto, de olores, de sabor, de las diferentes sensaciones, de la creatividad del ser humano. Por lo tanto, podemos llegar con mucho más especialidad a través de esta tecnología de aparatos que tenemos al alcance de nuestras manos para determinar cuáles son las preferencias específicas de ese consumidor. Por lo tanto, tenemos que también movernos con mucho sigilo entre el psicólogo, entre el mundo de conocer perfectamente a ese ser humano que adquiere y desecha, que tiene características individuales pertinentes, pero que además hoy en día podemos conocer con muchísimo nivel de precisión dado a estos avances científicos. Y es allí donde se nos presenta el dilema ético del ejercicio de la psicología del consumidor. Debemos manejarnos siempre con el referente
de nuestra ley de ejercicio de la psicología, de, de nuestra deontología ética, en virtud de que realmente cada vez conocemos más a ese ser que es el consumidor. Podemos decir que entonces esto sería, vamos a decir, los elementos esenciales con los cuales a mí me gustaría que los que mm, ven la asignatura se queden no solamente con el alcance del objetivo tan generoso de lo que hoy en día es la psicología del consumidor y cómo se ha extendido y cómo se complejiza, sino también con la responsabilidad del ejercicio ético ante un panorama que desnuda prácticamente al consumidor frente a nosotros, a nuestra ciencia, y por supuesto hace posible que también se implementen mm, medidas, programas, en fin, específicos a esas necesidades. Entonces tenemos que manejarnos con bastante criterio ético en virtud de que estamos dando información y eso lo vamos a ver en la próxima actividad síncrona a una diversidad de disciplinas que convergen con nosotros. Creo que hasta aquí era la disertación de hoy, tanto desde el punto de vista de la importancia de la psicología del consumidor como ejercicio de nuestra profesión, así como los aspectos administrativos que debemos cumplir en esta asignatura. Por favor, cumplan sus 2 cuestionarios. No se preocupen, chicos, si no salen en el listado hoy, mañana, en la semana, porque ciertamente todavía hay proceso de inscripción. Posiblemente cuando usted se inscribió ya se había hecho el primer listado y si usted no aparecía, pues se lanzó ese primer listado, pero si a usted le abre su aula virtual, usted puede meterse en los cuestionarios, puede leer los foros de anuncios, puede interactuar y entrar en esta actividad síncrona es porque evidentemente usted ya tiene permiso para ver la materia, así que no se preocupe si comparte esto con otros compañeros que no salen, no se preocupen que eso pasa recurrentemente, pero ya en la segunda semana les aseguro que antes de terminar este mes de violencia, de tan rápida proceso de aprendizaje, pues ustedes tienen esto resuelto. Eh, Cualquier cosa, estoy en el chat. También yo no facilito nada más esta materia, yo facilito esta materia en introducción a la psicología organizacional y entonces el chat es para todos. De modo que si ustedes quieren decirme algo relacionado con la asignatura, lo primero que tienen que decirme es de psicología del consumidor, profesora, y la pregunta es esta, no me ha llegado esto, ¿qué vamos a hacer con este cuestionario? No me abre, cualquier cosa que ustedes quieran, pero tienen que identificar de qué materia estamos hablando. Creo que esos son los elementos más importantes que tenía que decirle hoy. Nos quedan escasos minutos. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla en este momento. Sí, bueno, realmente creo que no es el momento de hacer esta pregunta, sería para la segunda clase, pero me llamó mucho la atención que en la psicología del consumidor se evalúa desde la neurociencia, desde todo el comportamiento tal cual del consumidor y todo lo que nosotros quizás inconscientemente, todas las informaciones que damos en redes sociales, inconscientemente vamos dando datos, hasta que le llega una publicidad o algo. Pero, ¿qué pasará ya más adelante, quizás este año, no sabemos, con tan rápido que está avanzando la inteligencia artificial, en la que podemos ver un video y que pueda predecir